Pues nada, bienvenidos a todos y a todas, un martes más a nuestros martes de la UNED, que ya es una iniciativa de divulgación cultural que se está consolidando en nuestro centro UNED A Coruña. Hoy tenemos el placer de contar con Emilio Ojea, que es un investigador y escritor, especialista en historia militar, de hecho es máster en esta materia por la UNED, justo con nosotros, y nos va a guiar a través de una apasionante travesía histórica con la conferencia El valor de las especias y los enfrentamientos en las Molucas, quinto centenario de la expedición de García Jofre de Loayza, en la que, pues, más o menos este itinerario nos va a llevar hasta alcanzar las codiciadas Islas de las Especias, que bueno, que era un objetivo tanto del Reino de Portugal como de la monarquía católica. Bueno, no voy a decir nada más porque yo no soy experta, ¿no? Para eso tenemos a Emilio. Entonces, agradecer al profesor y al investigador Ojea que esté aquí con nosotros, que nos lleve a realizar este viaje que comienza, bueno, en 1525, con un poquito de contexto histórico y social, y que vamos a ir reviviendo los diferentes episodios tensos, algunos que tuvieron lugar en esas islas, y bueno, eran todos los enfrentamientos que hubo y el momento en el que se alcanzó la paz. Nada más, simplemente agradecer de nuevo al profesor y que os la disfrutéis y que os guste. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Quiero dar las gracias a la UNED, que es donde yo estudié aquí la carrera de Historia, por la invitación, y en particular a Mónica Novo, Ana Mónica Novo. Voy a empezar. Se cumple ahora el quinto centenario de la expedición de García de Jofre de Loayza, que partió hace 5 siglos de este puerto, de la bahía de La Coruña. Y posiblemente es una de las expediciones más desgraciadas que hubo en su momento, y vamos a ir viéndolo poco a poco. Y sin más preámbulos, entro en materia. Bueno, estos son los puntos que vamos a ver. Algunos son muy cortitos, otros que tienen una diapositiva y otros son bastante más largos. En la introducción veremos el valor de las especias, porque es por qué se va a las Molucas. La travesía hasta las Islas Molucas, de amenazas y enfrentamientos cuando llegan a las Molucas, y luego las conclusiones y un pequeño epílogo. Vale. ¿Por qué se va a las Molucas? Pues por las especias. En concreto, a las Molucas del norte se va por el clavo de olor o clavillo, Sigithium aromaticum o claverac. Solo se daba esta especie en estas 5 islas: Bacán, Maquián, Motir, Ternate y Tidore. Y se producían en ellas unos 6.000 bahares al año. Esto es una medida local. Según Argensola, en 1609, cada bahar, en singular, se corresponde con 5 quintales o más de los nuestros. Vale, vamos a ver qué es un quintal. Tenemos una arroba. Una arroba son 11,5 kilos, se corresponden con 11,5 kilos de nuestro sistema métrico decimal. 4 arrobas hacen un quintal, por lo tanto son 46 kilogramos. Y 20 quintales hacen una tonelada, 920 kilos. No es una tonelada métrica de 1.000 kilos. Las toneladas de aquella época eran de 920 kilos. Vale, ¿y qué precio tenía el clavo de olor? Bueno, a comienzos del siglo XXI, el precio de 1 kilo era de unos 20 euros. Eso es un precio muy bajo hoy en día, si tenemos en cuenta que el azafrán vale 1 kilo 10.000 euros. Pero en el siglo XVI el precio en Europa de 1 kilo era de 2 ducados de oro puro, o sea, 7 gramos. Si cogemos el precio del oro actual, que oscila todos los días y demás, podemos considerar que estos 7 gramos en euros se correspondían con unos 750 euros de la época. Con 750 euros se podían hacer muchas más cosas. Después de haberse incrementado desde origen en un 1000% el precio. Ahí tenéis, en la fotografía podéis observar lo que es el clavo, ¿no? Tanto en polvo como en clavillo.
Vale, el recorrido de la expedición hasta las Molucas. La expedición se hizo a la vela desde la bahía de La Coruña el 24 de julio de 1525, un día antes de que fuese Santiago Apóstol. La nao Santa María de la Victoria fondeó, porque fue la única que consiguió culminar el viaje, en el puerto de Zamafo, en la isla de Almanera, en las Molucas del Norte, el 4 de noviembre de 1526. En el viaje a las Islas Molucas se emplearon 469 días y ahora vamos a ver cómo se emplearon. Pero antes, vemos en una imagen, esta es una maqueta de la exposición del cuarto centenario de 1989, del cuarto centenario, como decía, de María Pita y la defensa de La Coruña. Hay muy pocos cambios, en realidad, con lo que era en 1525, pero hay algunos. El primero lo tenemos aquí en el Castillo de San Antón. En 1525 no existía. Lo que había aquí era una capilla a San Antón, una plataforma de circunstancias ad hoc hecha para mantener la artillería que defendía el puerto y, según el profesor Alfredo Vigo, estaban los hornos en los que se fabricó tanto la munición como las armas de la expedición. Yéndonos al otro lado, lo que es el fuerte de Malvecín, ya ha avanzado el tiempo. En realidad, en 1525, cuando crecía la marea, era una isla y allí era donde estaban los hornos, o se supone que estaban los hornos para cocinar el bizcocho de la expedición. Luego La Coruña, prácticamente la pescadería y lo que es la ciudad alta era lo mismo. Puedo contar alguna pequeña cosilla. Por ejemplo, esto de aquí es el convento de Santo Domingo, que hoy está aquí. Este es el convento, que hoy quedan solo los restos, de San Francisco, que hoy anda por ahí arriba, y del que queda está el Museo Militar y la Capilla de la Orden Tercera. Tal vez lo que era el Castillo Viejo, donde está el Jardín de San Carlos, tenía unos muros más imponentes de lo que muestra la maqueta. Vale, esta es una visión clásica, una litografía de Martínez sobre un dibujo de Urrabarrieta decimonónica. En ella podemos observar dos anacronismos, pero me gusta ponerla porque es la más conocida. Cuando se habla de la expedición de Jofre de Loaysa siempre sale esta imagen. Y es que en la nave que está en el centro enarbola la rojigualda. Y es un anacronismo histórico porque la rojigualda no lo empezaron a utilizar las naves hasta 1785, que fue aprobada para las embarcaciones por Carlos III. Y luego volvemos a tener el anacronismo del Castillo de San Antón, que no estaba. Ya dije en el anterior lo que había. Vale, ¿cuáles son las naves de la expedición? Pues tenemos a la Santa María de la Victoria, de 300 toneles o 360 toneladas. Aquí en las publicaciones que hay sobre esta expedición u otras, hablan de toneles o toneladas. Cada 10 toneles se correspondían con 12 toneladas de la época. Entonces se puede encontrar una u otra, ¿vale? Está la nao Santi Spiritus. Bueno, en la capitana, en la Santa María de la Victoria, va García Jofre de Loaysa. Y en la Santi Spiritus va Juan Sebastián Elcano. Luego tenemos dos naos más, vemos cómo van reduciendo el tonelaje y los toneles, dos carabelas y un patache, que es una pequeña embarcación. Vale, la expedición parte el 24 de julio de la bahía de La Coruña y llega el 2 de agosto a la isla de La Gomera. Allí están unos días haciendo aguada, pero el 14 del 8 abandonan la isla de La Gomera y recorren todo lo que es el litoral africano y se adentran en el Golfo de Guinea. Es muy curioso porque normalmente en estas expediciones, cuando se llegaba a la altura de las islas de Cabo Verde, se pasaba de ahí hacia Sudamérica, hacia el Brasil. No hacían este recorrido, pero ellos aparecen aquí el 25 del 10, avistan la isla de San Mateo. ¿Y por qué hay dos puntos? Porque ellos dicen que está a 2,50 grados sur de latitud, pero es que en 2,50 de latitud sur no hay nada, ni ahora ni entonces, hay agua. Pero un grado más arriba, a 1,50, está la isla de Annobón, que es donde se supone que llegó, pero no lo pone en ningún sitio. Bueno, digo que avistan porque
llegan hasta la isla, pero no consiguen acercarse a ella, tardan unos días. De hecho, el Patache Santiago nunca lo consigue, pero sí las 4 naos y las 2 carabelas. Vale, abandonan la isla de San Mateo el 3 de noviembre y avistan Cabo Frío en la costa brasileña el 5 del 12. Ya tiempo antes habían avistado la costa, pero el primer punto reconocible es este de Cabo Frío. Vale, desde Cabo Frío estaban el 5 del 12 y superan lo que es el Río de la Plata, pero cuando ya están en una latitud más al sur, el 28 del 12 estalla una tormenta. ¿Qué provoca esta tormenta? Hasta ahora todas las embarcaciones habían venido navegando en conserva, es decir, juntas. A partir de este momento será raro que lo vuelvan a hacer, como ya veremos. La Santa María de la Victoria se pierde, es decir, desaparece, no digo que se hunda. La nao San Gabriel queda con las otras 5 naves que no nombro aquí, que están en la diapositiva siguiente, pero había un punto para acordar en caso de pérdidas que habían acordado en la costa, ¿no? Que se conocía desde la expedición de Magallanes, que era el que había ido más a latitud sur, aparte de esta expedición. Y decide que el capitán de la nao San Gabriel, que él va para ese punto. Por el contrario, el Cano decide que no, que van a buscar la nao Santa María, contraviniendo lo que habían acordado antes. Y el Patache Santiago también se pierde. Vale. La nao Santi Spiritus se coge el mando y consigue llegar finalmente, sin encontrar a la nao Santa María de la Victoria, el 14 del 1 al río San Ildefonso, hoy Río Gallegos. Y entran ahí con estas 4 naves, otra nao y las 2 carabelas. ¿Qué pasa? ¿Por qué entran en el río San Ildefonso? Porque debido a la climatología lo confunden con la entrada al estrecho de Magallanes, con la mala suerte de que varan y la buena suerte de que varan con marea baja, y cuando sube la marea no tienen daños y pueden volver a salir. Y ese mismo día 14 superan el cabo 11.000 vírgenes, pero estalla otra tormenta y se pierde la primera nave. La Santi Spiritus vara en esta playa. Para ello, 10 hombres se lanzaron al mar, solo uno consiguió llegar a tierra y gracias a ese se salvaron los demás. Los demás se ahogaron, unos fueron arrastrados debajo de la nave, tuvieron una muerte espantosa. Finalmente consiguen varar la nave y rescatar prácticamente todo lo que lleva, pero se han quedado ahí. La nao, en esto ya llegan lo que es el resto de las naves, se reúnen las 6 que quedan, pero una nueva tormenta, me estoy comiendo algunas tormentas, voy a las más importantes. El 8 de febrero del 26 estalla una tormenta y la Santa María de la Victoria es abandonada. Se quedan a bordo un maestre y se duda si entre 6 o 7 marineros, y la consiguen mantener a flote. Pero luego reembarcan cuando llega la calma y el 12 de febrero se decide que todas las naves regresen hacia el río de Santa Cruz, lo cual consiguen en solo un día. Del 12 al 13 hay un día y entran en el río Santa Cruz. Pero hay 2 naves, que son las que están aquí, la Anunciada y la San Gabriel, que desertan. La Anunciada, el capitán de la Anunciada le comunica al capitán de la nao San Gabriel que va a ir por el Cabo de Buena Esperanza y por el Índico. Nunca se volvió a saber nada de él. No tenían bateles, las anclas principales ya las habían perdido en una de las tormentas anteriores y se perdió para la historia. La nao Anunciada, perdón, eso fue la nao Anunciada. La nao San Gabriel consiguió llegar a Bayona, ¿vale? Después un encuentro con corsarios franceses en la costa de Brasil y llegó con la noticia de que sí se había llegado a las puertas del estrecho. Vale. El 29 de marzo la expedición se pone otra vez en marcha, las 4 naves que quedan, y el 8 de abril están en el estrecho de Magallanes. Vale, son la nao Santa María de la Victoria, la Santa María del Parral, las carabelas San Lesmes y Santiago, y el Patache Santiago. Carabelas Santa María del Parral y San Lesmes. Inician el paso del estrecho de Magallanes y llegan el 26 del 5 al Cabo de Seao.
abandonan el 26 del 5 el Cabo de São, van perdiendo latitud hasta que el 1 del 6 los sorprende una nueva tormenta y ya no vuelven a navegar en conserva nunca más, ninguna nave. La carabela San Lesmes, de la que hay hasta artículos, libros publicados con lo que pudo pasar y demás, la única noticia cierta es que ahí la dejan de ver las otras naves y nunca más se volvió a saber nada de ella. Luego hay historias de que se aparecieron piezas de artillería en islas del Pacífico, resultaron ser de otros siglos. Hasta la fecha no se ha sabido nada. El Patache Santiago, pues el Patache Santiago desde aquí, desde el punto de la tormenta, aprovechó la corriente en una embarcación muy pequeña, como vimos, y no tenía ni agua ni vituallas suficientes para mantener al número de hombres que llevaba a bordo y poder atravesar el Pacífico. Eso ya lo sabían por la expedición de Magallanes. Entonces se dejan llevar por la corriente, remontan todo lo que es el continente sudamericano y llegan a Tehuantepec el 5 del 7 del 26, o sea, el día de Santiago, un año y un día después de haber partido de La Coruña. Y llegan con la noticia de que las naves han llegado al Pacífico. Y ya allí, ¿quién estaba? Hernán Cortés hacía muy poquito había conquistado el Imperio Azteca con la ayuda de los tlaxcaltecas y de otras tribus enfrentadas a los aztecas. Si no, no hubiera sido posible. ¿Qué pasa? Carlos V ya ha ordenado a Hernán Cortés que con las naves que le ha informado que estaba construyendo en Zihuatanejo preparen una expedición no para recorrer las costas del Pacífico americano, sino que vaya al rescate de la expedición, se supone, de Magallanes, de la nave que había quedado, la Trinidad. Vale, la carabela Santa María del Parral. Vemos aquí el punto de la tormenta y el punto que consigue alcanzar. Cruza el Pacífico. Pero llega a la isla de Sanguije, que está al sur de la isla de Mindanao. Estos ya son las Molucas del norte, estos de las Islas Célebes. Está a mitad de camino, se produce un motín y un naufragio. Y los que no murieron en el motín murieron a manos de los nativos. Y ahí termina su viaje, no del todo, luego lo veremos. La Santa María de la Victoria parte del punto donde está la tormenta y llega a un atolón de las Islas Marshall, que se supone que es, ellos lo denominan como Isla de San Bartolomé, pero se supone que es el de Taongui. ¿Qué ocurre allí? Antes de llegar allí, que García Jofre de Loaiza ha muerto el 30 de julio, Juan Sebastián Elcano el 4 de agosto, y había sido elegido Toribio Alonso de Salazar. Todo esto ya estaba previsto en las órdenes que llevaban. Se deja la isla de San Bartolomé y se llega a las Islas de los Ladrones. La isla de los Ladrones ya había sido visitada por Magallanes y posteriormente recibirán el nombre de Islas de las Velas Latinas y actualmente conservan el nombre que se les puso en el siglo XVII, Islas Marianas, por doña Mariana de Neoburgo, la reina. Vale, en las Islas de los Ladrones rescatan a Gonzalo de Vigo, que era un desertor de la Trinidad en su momento. De las dos naos que quedan, la Victoria consigue llegar a la península ibérica, la Trinidad trata de hacer por primera vez el tornaviaje, es decir, ir de Asia hacia América, pero no lo consigue. Y además la mayoría de los expedicionarios murieron y los que consiguieron llegar de vuelta a las Molucas, los portugueses se lo hicieron pasar bastante mal. Entonces, aquí es rescatado Gonzalo de Vigo, que cuando venía vestido como un nativo, cuando se aproxima una canoa a la Santa María de la Victoria, se quedaron muy extrañados que un nativo, porque lo veían como tal, les hablara en castellano. Lo recogen porque él ya ha tenido tiempo de aprender las lenguas de allí, las que hablan, y les servirá a partir de ahora de traductor. Vale, Toribio Alonso de Salazar fallece el 13 de septiembre, es decir, nada más parten de las Islas de los Ladrones y se dirigen a la isla de Mindanao, que era como se conocía entonces la isla de Mindanao, y para recalar en la bahía de Lianga el 6 de octubre. ¿Qué pasa? En este trayecto son elegidos Hernando de Bustamante y Martín Íñiguez de Carquizano. El 2 de octubre se sabe que Carquizano se hizo con el poder y lo ostentó hasta el 11 de julio del 27. Ya veremos por qué fallece.
Vale, de la bahía de Lianga parten el 15 de octubre y llegan a la isla de Talau el 21 de octubre. Aquí el cacique local o el rey local o el jefe local les propone una alianza con los portugueses. Ellos ya saben que están muy cerca de las Molucas. Parten de la isla de Talau el 27 del 10 y llegan por fin el 4 del 11 del 26 a Zamafo. Zamafo es una población que depende de la isla de Tidore, del sultanato de Tidore. En estas islas hay 4 sultanatos. Y está en la isla de Almaera, que a partir de ahora la nombraré como Batachina, que era como la conocían los castellanos de la época. Vale. El 4 del 11 ha llegado la Santa María de la Victoria a Zamafo y parte de allí, pero los vientos le impiden dar la vuelta, pasar entre la isla del Chavo y la isla de Batachina, para pasar luego entre Batachina y las islas Doide. ¿Qué ocurre? Los vientos y la corriente lo empujan y tiene que hacer el periplo alrededor de toda la isla del Chavo o del Moro, hasta que el 30 del 11 aparece un emisario portugués en un parao. Los portugueses ya se habían enterado que la nao castellana había llegado. Y les dice que o bien abandonen las islas o bien se presenten en la isla de Ternate, donde está ubicado el sultanato de Ternate, y que den razones allí de por qué van. Carquizano les dice que vienen a buscar a los supervivientes de la nao Trinidad, ¿vale?, de Magallanes, que mandaba Gonzalo de Espinosa. Le entregan una carta, un requerimiento, el emisario portugués va sin firma y Carquizano le escribe una carta que tampoco firma. No voy a entrar en todos los requerimientos que hicieron los portugueses, solo uno más, porque fue constante. Durante toda la estancia de los castellanos, y luego explicaré por qué digo castellanos todo el rato, en las islas fue constante el número de requerimientos que les enviaron, y también los castellanos hicieron algunos, pero no tantos. Bueno, definitivamente, tras haber dado la vuelta a la isla del Chavo, el 13 del 12 se encuentran en unas islas cercanas a Zamafo. El 28 del 12 parten y esta vez sí que consiguen atravesar entre la isla del Rabo y la isla de Batachina y enfilar el paso que hay entre las islas Doidi y Batachina. Vale, el 29 del 12 la nao Santa María de la Victoria, ya lo pongo aquí en resumido, está a punto de pasar entre las islas Doidi y Batachina. Pero los castellanos también tienen noticia de lo que saben los portugueses y les haya negado noticia que posiblemente los ataquen. Entonces, las piezas de artillería se han recuperado normalmente. En los viajes no iban como se ven en las películas, todas las puertas abiertas, los cañones colocados. Eso es una ficción de Hollywood. Normalmente todas las piezas se utilizaban como lastre, es decir, iban en la sentina. Como ya sabe que es posible que le ataquen, recuperan las piezas y abren las puertas, que normalmente iban selladas con alquitrán y claveteadas. Se desclavan, se colocan las piezas en su sitio. Y van todos los hombres armados y ojo a visor. Y cuando las naves portuguesas, que dirige el capitán Manuel Falcón, 2 carabelas, una fusta es una especie de galera pequeña, y un gran batel, es un bote de remos, que caben muchos hombres, y 80 o 90 paraos de los ternates. Estas son las naves de los nativos de las islas, que pueden ir a vela o fundamentalmente a remo, bogando a remo. Pues los portugueses, Manuel Falcón, los ve prestos para el combate y no se atreve, a pesar de su superioridad numérica, y los deja pasar. Lo que permite que el 31 del 12 la Santa María de la Victoria alcance la isla de Tidore, el noroeste. Al día siguiente alcanza Soaciu, que es donde está el sultanato de Tidore. Y Soaciu, toda la población, estaba arrasada. La habían arrasado los portugueses cuando llegan a Zamafo hace unos 30-40 días, cuando llegan los castellanos a Zamafo. ¿Por qué? Porque el sultán anterior, Almanzor, que era el que había pactado con Elcano y con Gonzalo de Espinosa, ha muerto. Y su heredero, el sultán, tiene entre 9 y 12 años. Las fuentes nos dan 9, 11, 12. ¿Qué pasa? La que realmente dirige es la sultana madre. Y rápidamente se llega a un acuerdo. El día 2 se jurará sobre la Biblia, sobre el Corán, y se renuevan los acuerdos. Y no encuentran castellanos en la isla.
pero ellos traen orden de montar una factoría allí y que la nave o las naves que hubieran regresado, unas trataran de volver haciendo el tornaviaje, es decir, de las Molucas a lo que es México, el México actual, ¿vale? Vale, aquí tenemos un plano de lo que es una carta esférica de lo que es el estrecho de Makassar del 19. Aquí tenemos el estrecho, aquí la isla de Borneo, aquí las Islas Célebes, aquí están las Molucas del norte, porque aquí está el mar de Banda y las Molucas propiamente dichas. Pero en ese momento donde se concentra el negocio y las posiciones es en las Molucas del norte. Es donde vamos a ver prácticamente toda la acción, prácticamente digo, salvo un caso. Los portugueses sí que están yendo a las islas de Banda por otras especias. Vale, los sultanatos de estas islas son el de Ternate, el de Gilolo, el de Tidore y el de Bacán. El de Gilolo está en Batachina, pero eso no significa que controle toda Batachina. Ya hemos visto como el de Tidore controla Zamafo, que estaría por aquí arriba. Y el de Ternate controla muchísimas poblaciones de esta isla y de otras. Pueden observar los colores aquí. Tidore y Gilolo son aliados y enemigos de Ternate. Y Bacán depende del momento. Y lo que son Motir y Maquián, que son islas que producen la clavera, el clavo, están bajo dominio de Ternate. Vale, de amenazas y enfrentamientos. Los servidores de los reyes de Castilla y de Portugal emplearon 1017 jornadas en defender los derechos tanto del emperador Carlos V como del rey João III. El origen del conflicto hay que buscarlo no en la llegada de los ibéricos, sino en el antagonismo existente entre los sultanes de las islas, anterior a 1512 que llegaron los portugueses. Ahí ya se mataban a gusto. No tuvimos que llegar nosotros ni los portugueses para que lo siguieran haciendo. ¿Qué pasa? Que la arribada de los ibéricos provoca un fortalecimiento de sus posiciones una vez que alcanzan distintos acuerdos con ellos. Los portugueses con el sultán de Ternate, cuando llegan en 1512, y los castellanos cuando llegan en 1521 las naos Trinidad y Victoria, que llegan a Soaciu y llegan al acuerdo, como he dicho, con Almanzor. Vale, las llegadas de las naos castellanas impulsó el 24 de julio de 1522 a que Antonio Brito pidiera permiso al sultán de Ternate para construir un castillo en esta parte de la isla, el castelo de São João Batista. Como vemos, normalmente se ponía el nombre del santo del día. Bueno, aquí tenemos una vista del Rijksmuseum de Ternate. Es una vista de los holandeses, de finales del siglo XVII. Lo que quiero que vean son islas volcánicas y en todas sus laderas es donde estaban plantadas las claveras. Las embarcaciones de la época que fueron allí en lo que estoy tratando, evidentemente eran más pequeñas que los galeones que podemos observar. Vale, el primer ataque portugués. Se produjo, los castellanos han llegado a Tidore el día 1, el día 2 se ha firmado un acuerdo, y les empiezan a llegar noticias de que los portugueses están preparando un ataque. Y este se produce en la madrugada del 17 y dura los días 18 y hasta el 19 al mediodía, más o menos. Manuel Falcón, el capitán portugués, esta vez encabeza una fusta, un batel, un sampán y numerosos paraos de los ternates, que son enemigos de los tidores, con lo cual van encantados. Contra cualquier pronóstico, los castellanos aguantan el envite, a pesar de la superioridad numérica y en armamento que traen los portugueses. Es decir, ya está la nao Santa María de la Victoria anclada, y los castellanos han aprovechado este tiempo para construir un baluarte fuera de lo que sería la empalizada. La empalizada más o menos iría por aquí, lo veremos en otra diapositiva, y una fortaleza que está cerca de lo que es la residencia del sultán, pero más cerca del mar. Posteriormente construirán en otro punto otro baluarte. Aquí se desarrolla un combate que desde el baluarte, cuando llegan los portugueses, escuchan la boga y empiezan a hacer fuego.
Los portugueses se aproximan con los ternates, empiezan a hacer fuego sobre la Santa María de la Victoria, y lo maltratada que le había traído el viaje desde las reparaciones que se habían hecho en San Julián antes de pasar el estrecho, y algunos impactos que causaron bajas, por ejemplo, estoy recordando la de un grumete el primer día de combate, pues hacen que la nave que se pierda, no recuperable. Es recuperable la clavazón, las velas, la cuerda, es decir, todo lo que lleva, pero al final tienen que vararla y quemarla, lo que no es recuperable. Y desde este combate se inicia un largo periodo de enfrentamientos. Ay, que me he ido. Vale. ¿Por qué se aguanta tanto tiempo? Pues porque los pactos tanto de Carquizano como de la Torre, que lo sustituirá al mando, con los sultanes de Tidoro y Gilolo, les permitieron resistir durante años, pero repartidos entre las islas. De La Coruña habían partido unos 450 hombres y está constatado que por lo menos una mujer. Pero esta nave solo llega con 105 tripulantes y no todos son soldados, no todos son marineros, también hay grumetes y hay niños a bordo, ¿vale? que ejercen de pajes. Vale, las hostilidades iniciadas por los lusos se alargaron a lo largo de mucho tiempo. Luego veremos los días, que son 1017 si no recuerdo mal. Pero la lucha tuvo distintos grados de intensidad, incluso una pequeña tregua en medio. La llegada de marzo de 1528 de la Florida, recordemos que el emperador Carlos V le ha dado a Hernán Cortés orden de mandar las 3 naves que está construyendo que se alleguen hasta las Molucas. Vale, pues lo consigue la Florida. Aportó 45 hombres, pero ya no juntaron nunca 105 efectivos, porque desde que llegaron a las islas empezaron las muertes, por enfermedad, por los enfrentamientos, y nunca estaban en el mismo sitio, porque se tuvieron que repartir entre las distintas islas. Rápidamente el sultán de Gilolo les pide que manden hombres y armas allí, como veremos. Vale, el segundo enfrentamiento se produce el 20 de enero del 27. 2 embarcaciones enemigas son detectadas saliendo de Motir, que es esta isla de acá. Aquí en este caso estamos viendo de sur a norte. Y 5 paraos de Gilolo salen a la caza. Estos paraos llevan 2 o 3 castellanos a bordo. Al atardecer se produce la captura de un parao que lleva 120 quintales de clavo, o sea, 5.520 kilogramos. Recordemos, a 750 euros de la época, la fortuna que capturan. En el enfrentamiento muere un portugués y 25 nativos de los 23 que iban, es decir, en el parao iban 24. Y 21 cabezas adornan las embarcaciones de los giloanos, que piden permiso para volver a Gilolo desde Tidore. ¿Por qué cabezas? Porque en la cultura militar de los guerreros de las Molucas, un triunfo se ganaba una vez que se cercenaba la cabeza de un muerto o de un prisionero, y para hacerlo ver lo ponían en los paraos para llegar a puerto, y se celebraba. Cuantas más cabezas, mejor era el guerrero. Los 2 nativos que se salvaron fueron porque los castellanos intercedieron por ellos, pero ese no fue un futuro mucho mejor, porque pasaron a ser esclavos. Vale, tercer enfrentamiento a finales de enero o inicios de febrero. No se sabe muy bien, las fuentes no lo aclaran. Un ataque encabezado por Urdaneta al frente de una veintena de castellanos a la isla de Motir, haciendo uso del parao que han capturado anteriormente a los ternates, ¿no? Porque los castellanos se han quedado sin embarcación, están varados en la isla de Tidore, pero no tienen embarcación propia, tienen que navegar en las de sus aliados. Y lo siguen un número indeterminado y dicen así, canoas aliadas, con unos 300 Tidore. El tema es que se capturan 2 paraos, es decir, desde la isla de Motir parten los ternates, le salen los castellanos y los Tidores al paso, interceptan 1. No, interceptan 2, perdón. Vale. Cuarto enfrentamiento, febrero-marzo de 1527. Los 3 paraos que ahora tienen los castellanos, bajo el mando de Urdaneta,
navegan en crucero hasta la isla de Beda. Vale, no hay ningún nombre actualmente que se pueda relacionar con la isla de Beda, pero lo que dicen las fuentes es que estaba a 48 leguas de Tidore. La única isla que se encuentra a 48 leguas de Tidore y que está apartada de Bata China son las actuales Islas Sovi. ¿Por qué lanzo dos posiciones? Porque no nos dicen las fuentes a qué lado fueron, pero estos son 48 leguas clavadas. Vale, llegan allí en crucero porque les ha llegado noticia de que hay portugueses navegando en la zona. No los encuentran y regresan. Durante el regreso se ataca la isla de Guacea, a poco más de 20 leguas de Tidore. 20 leguas, aquí tengo el mismo problema, no sé de qué lado de la isla del Sultanato de Bacán está. Además, que no es una isla, son muchas islas pequeñitas. Y ahí se produce esto. ¿Por qué van a Guacea? Porque necesitan alimento fresco, aguada, para proseguir, porque se les estaban terminando. ¿Qué pasa? En Guacea los nativos son aliados de Ternate y se niegan a comerciar con ellos. Entonces los otros desembarcan y lo que no quieres negociar conmigo va por la fuerza. Los guerreros de Guacea resisten inicialmente en la playa y finalmente se repliegan hasta su poblado. Cuando llegan a su poblado, las techumbres son de cobertura vegetal, con lo cual las incendian los castellanos y sus aliados de Tidore y capturan a los que no matan, los capturan para vender como esclavos en la siguiente escala, a casi todos, en la isla de Gabe. Después de partir de la isla de Gabe, donde sí negocian, y esta vez con los esclavos que han tomado en Guacea, con los castellanos y los tidores, se produce un combate naval con 8 paraos enemigos. ¿Qué es lo que ocurre? Van los 3 paraos castellanos, esto ya a camino de Tidore, se encuentran con los 8 paraos en los que van portugueses y ternates. El parao que lleva Urdaneta se escapa del combate inicialmente. Y los otros 2 paraos son abarloados por el parao más grande que llevan los portugueses y otro más. Pero en esto, en una acción de dar la vuelta de 180 grados, el parao de Urdaneta va directo a por el parao más grande de los portugueses. Dispara un cañonazo, le destroza la proa, se producen bastantes muertes y eso le permite a los del parao que ya han amarrado los portugueses liberarse. Y sorprendidos los demás, el otro parao también se libera y los 3 consiguen llegar a Tidore. Y los portugueses ni los ternates hacen ningún intento más. Vale, el 27 de mayo 2 paraos portugueses se aproximan a Tidore. Urdaneta sale en su persecución. Bueno, no lo he contado hasta ahora. Urdaneta será el padre Agustino que descubra el tornaviaje en la expedición de Legazpi, pero muchos años después. Pero esto era en su juventud, cuando no era pater y llegó a más a tener una hija que trajo a la península ibérica. Una hija que tuvo con una moluqueña. Vale, Urdaneta sale en persecución y en un momento que se para la boga, la paran también los portugueses y estos hacen un disparo con tan buena suerte que el proyectil impacta en un barril de pólvora que está abierto. Este explosiona, Urdaneta sale herido de quemaduras, se tira al agua, mueren varios de los nativos y deja el parao en el que va en muy mal estado. ¿Y qué hacen los portugueses, los 2 paraos portugueses? Van sobre ese parao, pero se interponen los giloanos, lo que permite Urdaneta ser rescatado y no caer prisionero. Vale, a inicios de abril del 27 se produce una batalla naval entre giloanos, castellanos, portugueses y ternates. No se sabe el punto, pero se entiende que está a medio camino entre Gilolo y Ternate. Son una 50 de embarcaciones. 6 horas de combate y no hay un claro vencedor. Al anochecer, cada uno se retira. Vale. A mediados de abril se inician conversaciones entre Carquizano y Manuel Falcón en Tidore. Manuel Falcón pide permiso para acudir a Tidore para empezar a trazar una legua. Ven que no consiguen vencer a los castellanos, ni habían conseguido vencer con sus aliados ternates, ni a giloanos, ni a tidores. Es siempre un toma y daca. Entonces, Urdaneta acude a Ternate para mostrar las patentes del emperador, porque los portugueses hasta ese momento consideran que los castellanos son piratas, y así se lo dicen. El otro se presenta con las patentes que tiene el emperador para demostrar que ellos no son piratas y que están sirviendo a su rey. Se produce una tregua o cese temporal de las hostilidades entre los ibéricos.
pero los sultanatos no se acogen a ellas, se siguen enfrentando. Los portugueses y los ternates, los portugueses incumpliendo la tregua, atracan unas leguas de pesca giloanas y matan a todos sus ocupantes. El sultán de Gilolo, Jailolo, se enfada con el capitán castellano, con Carquizano, por haberlo desasistido. Claro, el otro está en tregua. Este hecho provocó una respuesta similar en aguas de Ternate. El 11 de julio fallece Carquizano. Los portugueses siguen dando largas, que quieren negociar, que quieren la paz. Y en esta vez quien se presenta es Hernando de Valdaya, que aprovecha que los invitan a los enviados portugueses encabezados por Valdaya, los invitan a una comida a los castellanos y aprovechan para envenenar a Carquizano, con lo cual lo asesinan. Y Hernando de la Torre es elegido por sus hombres para asumir el mando. Noviembre del 27. A ver, hasta este momento lo que son los sultanatos siempre han seguido combatiendo. Aquí ya se retoman los combates en los que participan, digamos, todos. Y aquí sí que nos dice el punto donde se produjo el combate. Los enfrentamientos se reinician a 3 leguas de Gilolo. La legua marítima entonces se considera 5, lo que serían kilómetros actualmente, ¿vale? Y esa es la distancia que hay entre la que nos marcan las líneas rojas con la línea azul. Es decir, sobre esa línea azul se produjo el combate. La fuente dice que cerca de tierra, es decir, pudo ser más cerca de este lado o puede interpretar que es más esta isla, ¿vale? Al norte de Ternate. El caso es que salen derrotados los portugueses y sus aliados. Y esto provoca algo, que la isla de Maquián, que hasta entonces era tributaria de Ternate, le pida no al sultán de Tidore, sino a los castellanos que se quiere aliar con ellos. Y cambia de bando. Vale. Octavo ataque, inicios del verano austral de 1527. Enríquez encabeza 60 portugueses que se llegan hasta la isla de Maquián, que se acaba de cambiar de bando, en una carabela, una fusta, un batel y una veintena de paraos aliados. Desembarca y los combates duraron 2 días. Derrotaron al jefe local, Quichil Umar, que se acababa de liar con los castellanos, tal como indicado. Y para apoyarlo le habían enviado 6 castellanos, es decir, los castellanos son una fuerza muy pequeña y hacen acto de presencia, y eso sí, también envían armas. La isla es conquistada y aquí mueren un par de castellanos y Quichil Umar huye a Tidore en espera de una mejor ocasión. El 24 de enero del 28, un parao procedente de Ternate vara en la isla de Motir, cuando se dirigía a Maquián, perdón. Es decir, parte de Ternate se dirige a Motir, pero tiene que parar, se dirige a Maquián, pero tiene que varar en Motir, porque desde Tidore le salieron a la caza del parao, le salieron a la caza, ¿vale? Y los portugueses desembarcan en la isla y se refugian en un baluarte que tienen allí construido. Pero los castellanos hacen un desembarco anfibio, asaltan el baluarte y consiguen hacerse con el parao, con el baluarte y con un verso. Un verso es una pieza de artillería de la época, de tiro largo, no es un cañón. Los cañones eran propiamente 8. También se denomina media culebrina. Vale, a finales de febrero de 1528 se produce el bloqueo por parte de los ternates de Zalo, una población aliada de los castellanos en la isla de Batachina. ¿Dónde está Zalo? No lo sabemos. Pero sí sabemos que el fuego de cuando le incendian los ternates se veía desde Soasiu. Y sabemos la distancia, que son unos 30 y pico kilómetros máxima a la que se puede ver una columna de humo en el aire, ¿no? Entonces, tiene que ser entre este tramo de la isla de Batachina, entre un punto y otro, estaba Zalo. Yo lo he situado aquí en medio para no machacar las imágenes y están los ternates atacan. Se produce el socorro y desbloqueo por parte de giloanos y castellanos de la población de Zalo. Abandonan aquello, 5 o 6 días después vuelven los portugueses con una galera y una fusta y
con sus aliados tirnates, y la operación se termina con el incendio y la masacre de toda la población, de los que cayeran esclavos, de Zalo. Acción contra reacción. A inicios de marzo del 28, una acción de castigo de la fusta castellana, ahora me pararé en ella, y de los aliados tidores sobre la población de Toloco. Vemos dónde está Ternate, el fuerte, el castelo portugués, y aquí está Toloco. La fusta. Recordamos que de la Santa María de la Victoria se había recuperado la clavazón, las cuerdas, parte de la madera, y el sultán de Jailolo, el sultán de Gilolo, les presta mano de obra y ayuda, y mandan a Alonso de los Ríos a Gilolo para que construya una fusta. Una fusta es una embarcación del tipo de la galera, pero más pequeña, ¿vale? Estas fustas normalmente eran para 35 hombres, el que llevaba el timón y 34 bogando. Podían bogar menos si entraban en enfrentamiento, pero esta era la disposición. Todos los castellanos en este momento ya tienen la fusta, varios parados, aparte los de sus aliados. El 20 de marzo, desde el 20 de marzo hacia finales de abril o comienzos de mayo del 28, se produce el sitio y conquista de Tualave, en Batachina. Tualave, esta vez, es un aliado de los ternates. ¿Qué ocurre? Que sabemos que está a 2 leguas de Gilolo, y la descripción es que tiene puerto donde recalar, y que tiene una gran montaña al lado. Bueno, pues tenemos Tualave 1 que cumple esas condiciones y está justo a esa distancia, y tenemos Tualave 2 que igualmente cumple esas condiciones y está a esa distancia. Sin saber cuál es, bueno, se produce el sitio bien al norte de Gilolo o bien al sur de Tualave. Ahora vamos a retroceder un poco. Vamos a hablar de la expedición de Álvaro Saavedra Cerón, un primo de Hernán Cortés al que se le encomienda la armada que Carlos V le ha dicho que tiene que llevar a las Molucas, y que estaba compuesta por 2 naos o un bergantín, el Nuestra Señora de la Florida para cortar la Florida, la nao Santiago y el bergantín Espíritu Santo. Y con ese número de hombres lleva a bordo. Llegarán solo 45 de todos esos. ¿Por qué? Porque el 31 del 10 parte de Nueva España, el 15 de diciembre una tempestad en este punto sacude las naves, la Florida amaina velas, las otras 2 no lo hacen, la superan, y nunca más se volvió a saber nada de ellas. ¿Qué pasa? Prosigue la Florida, es decir, la Santiago y la Espíritu Santo se pierden. Prosigue la Florida, y cuando llega a una isla de la Micronesia que denominan ilocalizable Los Reyes, que imagínense por qué se llama Los Reyes, localizan a Sebastián del Porto. Y posteriormente son rescatados en las islas de Balut y Sarangani, que son 2 islas que están justo al sur de Mindanao, a Sánchez y Romay. ¿De dónde han salido estos hombres? Pues estos hombres son los que fueron en la carabela que atravesó el Pacífico, que no recuerdo ahora el nombre. Me van a permitir que vaya. No, es que son muchos nombres. No, la San Lesmes se perdió, es la Santa María del Parral. Vale. Pues la Santa María del Parral, en la cual había habido un motín y luego los nativos habían terminado con los que no habían terminado con el motín, tuvo estos 3 supervivientes que conozcamos, y son rescatados por la Florida. El 28 del 3, la Santa María de la Florida arriba aguas de Batachina, y lo hace sobre Tualave, pero no sabemos si el del norte o el del sur, por así decirlo. Hay las 2 posibilidades. Cuando lo ven los castellanos desde tierra, empiezan a hacer disparos al aire, para que sepan que los que están allí son cristianos. ¿Qué ocurre? La nave, como está empezando a atardecer, se fondea. Esta distancia supuesta, Y los castellanos envían, bien desde Tualave 1 o 2,
allí a Jailolo para pedirle que les preste unos paraos, porque en el sitio, los que están en el sitio no lo tienen. Entonces parten 2 paraos y se aproximan a Nuestra Señora de la Florida, pero cuando llegan a ella es de noche, por lo que se mantienen a una distancia prudencial de la misma. Cuando amanece, los 3 paraos, cuando amanece, se acercan a Florida para, el término de la época me gusta mucho, que es tomar lengua, para interrogar a los que vienen allí, en aquella nao. Y los que se alegran un montón cuando los de la Florida enarbolan el pabellón de Castilla y ven que los que le responden son castellanos. Ellos han cumplido la primera parte de su misión, que era encontrar a los expedicionarios. Lo que les extraña a Saavedra Cerón es que estén en guerra con los portugueses, porque ni en la península, ni en las islas, ni en las posesiones africanas, ni en ningún otro lugar, las coronas de Castilla y Portugal estaban en guerra. Y entonces eso le extraña bastante. Aquí se queda con él Gonzalo de Vigo y lo va poniendo al día. ¿Qué pasa el 28, el 29 y el 30 de marzo? La Florida ha llegado el 28, pues Hernando de Valdaya se dirige con una fusta hacia ella y trata de parlamentar, decirles que vayan a Tidore. Los otros le dicen que no, que vienen a ver lo que... a Ternate, perdón, le dicen que tienen que venir a Tidore, que ellos quieren ir a Tidore, perdón, y Gonzalo de Vigo está a bordo. Los otros ya saben que los están engañando. Así que Valdaya se cansa y empieza a hacer fuego contra la nao. ¿Qué ocurre? Una bombarda que tiene falla, el tiro hasta 3 veces. Entonces empiezan a tirar con las armas portátiles que tienen y los otros responden con las armas portátiles. Siguiente día, la fusta se retira, pero desde la Florida se ha enviado aviso a Tidore. Al día siguiente, antes de que llegue ningún tipo de ayuda, un batel y la fusta portuguesa se ponen a ambos costados de la Florida y empiezan a dispararle, hasta que en el horizonte aparece la fusta castellana. Cuando entre que a los portugueses se les está terminando la pólvora y que ven aparecer a la fusta, abandonan el lugar del enfrentamiento. Y el 30 de marzo, la fusta castellana escolta hasta Tidore a la Florida, pero la Florida no tiene el viento y la corriente en contra, entonces son unos paraos que van a fuerza de boga los que la llevan hasta Tidore, los que la remolcan. El 4 de mayo del 28 se produce un combate naval muy curioso, a la antigua usanza. La galera portuguesa se presenta con Valdaya a bordo y reta a los castellanos que se monten en su nave en igual número y que se enfrenten a ellos. Se presentan Soasiu, aquí ya vemos que los castellanos no solo tienen la fortaleza, sino 2 baluartes. Se presentan los portugueses. Bien, hubo 3 asaltos por parte de los castellanos de la galera portuguesa, en la cual iban 40 hombres, es decir, eran 40 contra 35, y se les produjo 18 bajas a los portugueses, 8 mortales, incluyendo la de Valdaya. Del 12 al 17 de mayo, Quichilumar, que había abandonado Maquián, viendo la victoria que acaba de acontecer, le pide a De la Torre que lo apoye para tomar la isla. Se produce entonces, Quichilumar monta con los castellanos y los tidores y los iloanos lo apoyan y se reconquista la isla. En una población, un combate muy duro en el que salieron todos apedreados. No, decían los castellanos en la crónica que no hubo castellano que se no librara de recibir ante una empalizada, aparte de las jabalinas que le lanzaban, pedradas de cierta contundencia. Bueno, la fuerza se organizó con 30 paraos y más de 3.000 hombres. Igualmente, Alonso de los Ríos tenía el mando de la fusta, en la cual iban embarcados 35 castellanos, porque no podían ir más. El 20 de octubre, bueno, se reconquistó Maquián. El 20 de octubre, los portugueses reciben refuerzos de Malaca. Hay que recordar que los portugueses tienen Malaca muy cerca y desde allí comunican con Goa en la India y por el Cabo de Buena Esperanza
con Lisboa. Entonces, para ellos era mucho más sencillo enviar hombres de ida y vuelta. ¿Qué pasa? Que cuando se iban con las especias hacia Malaca y luego remitirlas hasta Goa, le bajaban la fuerza un montón. Por eso hay momentos en los que están más débiles. Los castellanos siempre fueron en detrimento hasta que llegó la Florida. Pero la Florida tenía que cumplir la segunda parte de su misión, que era intentar el tornaviaje a España, y lo intenta en 2 ocasiones. El 11 de junio parte hacia Nueva España, y cuando parte, los portugueses saben, encima han recibido refuerzos, que los castellanos son muy pocos. Entonces se produce una acción, se produce justo la última acción de los castellanos en apoyo de sus aliados, y sale Alonso de los Ríos, no sabe, hacia el norte, ¿vale? Y Urdaneta con los Tidores, con un gran número de Tidores, salen a apoyar a estos en otra acción. No sabemos si por el norte de la isla de Tidore o bien por el sur. El caso es que Urdaneta finalmente consigue, se enfrenta con 6 parados de Ternate. Entonces, gran número de guerreros de Tidore parten a apoyo de Urdaneta y de 6 castellanos. Es decir, como vemos las fuerzas, en Alonso de los Ríos se lleva unos cuantos, otros están ya desde el principio en Gilolo, otros están en Motir, es decir, que están repartidos por todas las islas. El 29 de octubre de 1529 se produce el último enfrentamiento. Aquí he simulado una empalizada, porque la población tenía empalizada sobre la población actual de Soaciu. Aquí es donde está el palacio actualmente, supongamos que estaba ahí el de la misma época, la fortaleza que tienen los castellanos, a donde se tienen que replegar cuando los portugueses y los ternates consiguen desembarcar y romper la palizada y entrar. Los castellanos han tenido que abandonar ambos baluartes en las 2 puntas que hay. Aquí hay una pequeña punta, los han tenido que dejar porque es que realmente son 24, y de los 24, 12 o son niños, bueno, jovencitos, de los que llegaron al principio, son muy jóvenes, es decir, que no son combatientes. Y los portugueses que se le echan encima y los ternates son muchos. Y nos tenemos que acordar que gran número de Tidores han abandonado la isla para ir a hacer otra operación. Aquí se produce lo que es la capitulación de los castellanos, que los portugueses les dieron 2 opciones, o bien ir a Ternate, o bien retirarse de las islas donde hay la clavera, el clavo, y les proponen que se vayan a la isla de Batachina, y les dejan un bergantín armado con una pieza colectiva, lo que significa que, aparte de que podían llevar sus armas personales, es una rendición honrosa, por lo menos en los términos de la época. Vale, y con esto ya llegamos al final. Las conclusiones. La expedición de 1525, como dije al principio, es una de las más desventuradas de su tiempo. Iba muy bien pertrechada y habituallada. Para que nos entendamos, la nao Victoria, recordemos que la nao Victoria, me refiero del Cano, cuando llega a la península ibérica y cuando parte de la península ibérica, es de 85 toneles. Y aquí han partido naves de hasta 300 y pico toneles. Es decir, son naves mucho más grandes. La nao Victoria estaba por los pelos a punto de ser una carabela, porque la nao de Colón tiene, con la Santa María, antiguamente la Gallega, anteriormente, que va a América, tiene unos 110 toneles. Es decir, que se sabe por los documentos de la época que iban bien armados, bien habituallados. Entre la partida de La Coruña y los repatriados en Lisboa, que fue como terminaron los expedicionarios, que no fallecieron, el 26 de julio del año 36 pasaron 4.721 días, 469 en el viaje de ida, 498 en el viaje de regreso. Los 3.754 días restantes, de ellos 1.017, como había dicho anteriormente, transcurrieron en combates, con una pequeña tregua en medio. Los portugueses siempre tuvieron, como había dicho, mayores refuerzos desde Malaca, y solo la arribada de la Florida alivió temporalmente
la situación de los castellanos. Pero la Florida no consiguió hacer el viaje, el tornaviaje, regresó, lo intentó por segunda vez y en la segunda vez murió el primo de Hernán Cortés, Saavedra de Cerón. Los súbditos del emperador y sus aliados se enfrentaron consiguiendo, para la fuerza que tenían, muchos éxitos. Contuvieron a los portugueses mucho tiempo. De hecho, los portugueses no los consiguen rendir. Y cuando los castellanos se retiran a Batachina, llega un momento que tienen problemas con Jailolo. Jailolo muere, con el que lo sustituye al mando, porque no los están apoyando contra los portugueses. A los sultanes les resulta muy extraño estas treguas que se establecen entre portugueses y castellanos. Pero los portugueses llegaron a tener un problema en Ternate, que la población se levantó contra ellos, con el sultán en cabeza. Tienen que coger al sultán, meterlo en el castelo y pedir ayuda a los castellanos que están en Batachina en alimentos, armas y demás. Estos, como ya les ha llegado noticia de que el emperador ha vendido las islas a su cuñado, le prestan ayuda porque saben que tienen que ser repatriados a la península por estos. Los términos de la capitulación, como ya dije anteriormente, de 20 de octubre, fueron una rendición honrosa. Y como epílogo, la compra del archipiélago fue por 350.000, el delta significa en los escritos de la época ducados de oro, de 375 maravedíes cada uno. Y esta oferta partió del monarca portugués, que era cuñado de Carlos V. Isabel I de Portugal es hermana del rey portugués. Y fue acordada con la firma del Tratado de Zaragoza de 22 de abril del 29. Cuando llegan estas noticias primero a los castellanos allí, creen que los portugueses los están tratando de volver a engañar, como en otras ocasiones. Pero finalmente la cosa es tan insistente que les piden si pueden mandar un emisario hasta Goa. Por eso se dilata tanto en el tiempo el regreso de ellos. Mandan el emisario a Goa, el gobernador de Goa le enseña lo que ha llegado desde Lisboa, este regresa y le dice, oye, que sí, que el emperador ha vendido las islas. Y es cuando se llega ya a un pacto definitivo, ¿no? Es decir, vemos que la fecha es 22 de abril. El último ataque había sido 29 de octubre. Las noticias ellos de la venta ya las tenían antes, pero no se las creían. Bueno, el Tratado de Zaragoza será el principio del fin de la permanencia de los castellanos en las Molucas, hasta la Unión de Coronas de 1580, Cortes de Tomar de 1581, en que los holandeses, con la Compañía Unida de las Indias Orientales, han hecho presencia y empiezan a arrebatarles a los portugueses sus posesiones y una de sus principales fuentes de beneficio. En 1578, don Sebastián I de Portugal, la corona recauda como 2 millones de cruzados, ducados nuestros, ¿no? Es lo que está recaudando. Y 1 millón vienen de las especies. Es decir, eso era muy importante. Por eso los portugueses se enfrentaron allí a los castellanos, sin tener órdenes para ello. Luego ya se arreglaría. ¿Por qué he llamado todo el rato castellanos cuando había gallegos, vascos, andaluces? Porque a todos los llegados del Reino de Castilla, daba igual cuál fuera su procedencia, tanto en Filipinas como en estas islas que se volverán a conquistar en 1605 o 6, no recuerdo el año exacto, se volverán a retomar Ternate y ahora se construirán fuertes que se mantendrán hasta 1662, diciendo los castellanos que dejan la isla, pero no la soberanía sobre las mismas a los holandeses, pero no se regresó. Pues se les denominaba Castillas. Todos eran Castillas, tanto para los habitantes de Filipinas como de cualquier isla. Y por no liarlos, todos castellanos. Y con esto, finis laus Deo, que es como terminaban muchos de los escritos, de los ensayos en el siglo XVI. Si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantado de responderle. Yo tengo una curiosidad, y es que ¿por qué se le encarga la expedición a Loaiza si el que había dado la vuelta al mundo y tenía experiencia era Magallanes? Estamos en una situación, en una sociedad estamental y ¿cómo se llama?
Cuando Juan Sebastián Elcano va en la expedición de Magallanes, simplemente es un piloto. De hecho, lo que él consigue, dando la primera circunnavegación al mundo, es que, aparte de lo que pudo ganar, porque la expedición de Magallanes, a pesar de todos, la pérdida de naves, de hombres y demás, cumplió su cometido, dio beneficios. Por eso van otras expediciones, no solo esta. Antes de esta hubo algún intento por en medio, pero fracasaron. La que consiguieron llegar a las Molucas son las dos que hemos visto aquí. Y entonces, digamos que no tiene el rango suficiente como tiene un comendador de la Orden de San Juan, que era lo que era García Jofre Loaiza. Es decir, Magallanes podía saber mucho navegar, pero el que iba al mando de la expedición no tenía por qué saber. Para eso llevaba capitanes, pilotos, etc. Y se lo dan a alguien de mayor rango social. Y que era caballero de la Orden de San Juan, había combatido, es decir, tenía experiencia militar. Es decir, estamos en una sociedad estamental y, a ver, todo el mundo, cualquier villano lo que quería es que sus hijos, porque él no lo iba a ser nunca, llegasen a hidalgos, se hacía dinero, ¿no? Porque los de hidalgos, para empezar, eran la baja nobleza, pero en Castilla no pagaban impuestos, ni en Portugal los fidalgos tampoco. Entonces, lo que se trata es de escalar socialmente, de buscar ese ascensor, y es con actos que nos permitan, cuando, por ejemplo, Hernán Cortés sale de Cuba. Cuba era un escribiente, es decir, se pone a la cabeza aquella expedición porque lo manda el gobernador de la isla de Cuba y luego se rebela contra el gobernador, ya lo sabemos, quema las naves o las varas, según otras fuentes, y avanza y va a lo desconocido completamente. Y mucho tiempo después, cuando se está produciendo unas cortes en Aragón, es reconocido como marqués de Oaxaca, pero es un marqués más. Cuando va a combatir en 1541 con el emperador a la expedición de Argel, es uno más. No se le tiene en cuenta que haya conquistado el Imperio Azteca. Es decir, que es una sociedad estamental y eso no lo debemos perder en vista, como tampoco la religiosidad de todos los que iban del primero al último. Y sobre todo en el orbe católico, pero en el orbe protestante no eran menos. ¿Por qué la expedición sale de La Coruña y no de Sevilla, que donde estaba la... Porque eso tiene una explicación muy fácil. Recordemos que cuando Carlos V quiere ir a Alemania para ser coronado emperador, celebra en Castilla, están a punto de estallar la revuelta, o ya ha empezado la revuelta de las comunidades, de las germanas en Valencia, y que busca un sitio donde tengan más apoyo. Y ese sitio es Santiago de Compostela. Empieza allí, pero allí no consigue el emperador lo que él quiere y traslada las cortes a La Coruña. La nobleza gallega ahí hizo mucha fuerza para que se le concediera, ya había regresado Elcano con la victoria a Sevilla, para que se concediera una casa de la contratación como la de Sevilla, pero para las especias en La Coruña. Y la instalan, según el profesor Alfredo Vigo, que no lo dije antes. Vale. Aquí, lo que era la isla del Malvecín, que entonces era una isla, como dije antes, que cuando subía la marea se convertía en isla, parece ser que ahí estuvo la casa de la contratación con sus almacenes. De la contratación de la especería, la de Sevilla, no. Evidentemente los sevillanos hicieron muchísima fuerza para que estuviera allí también. Pero en la época se decía que estando en La Coruña era como estar en los Países Bajos. Y encima La Coruña está más cerca que Sevilla o que Lisboa, de donde era el comercio principal de las especias, que era en las plazas de lo que luego son las Provincias Unidas, o sea, los Países Bajos. Es por eso. Y esto, que era una islita, luego forma parte. Esto, por cierto, les puedo decir dónde se encuentra. Las excavaciones arqueológicas lo encontraron, la acera que está delante de la subdelegación de gobierno, pues la acera esa donde está la parada del autobús, ahí estaba la isla del Malvecín. Cuando pasen por allí, recuérdenlo, que es donde estaba esto. Luego se convirtió en fuerte, ¿no? Cuando ya que se monta la siguiente muralla, ¿no? Que de todas formas esta muralla de 1580, y me estoy yendo del tema, no era muy alta, porque decían que un hombre de pie alargando la mano tocaba la parte alta en algunos puntos. Creo que te he respondido, ¿no? Va. Sí, pregunta.
Magallanes, es que Magallanes había muerto en la expedición. En Mactán, en la expedición anterior, sale con 5 naves, llegan con 3 hasta las Filipinas, se pacta con el rey de Mactán, de Cebú, que está en guerra con el de Mactán, pero como se ha convertido ya, ha sido bautizado y el bautismo fue en masa voluntariamente de todos los habitantes de Cebú, le dice, oye, que tengo un enemigo enfrente, que es pariente mío, pero que no se aviene, ni se aviene a ser súbdito del emperador. Entonces, en una demostración de fuerza, Magallanes ahí desembarca con los suyos, pero con muy pocos hombres, y es que allí le salen 2.000, 3.000, no recuerdo, 4.000 nativos, que vale, no llevan armas de fuego, pero las naves que llevan no le pueden apoyar por la distancia que hay, porque le pueden dar al mismo Magallanes y a sus hombres. Al principio Magallanes consigue tomar un poblado y hacer frente, quemar viviendas, pero es que se le avienen por 2 frentes y se tienen que replegar. Y ahí es él, cubriendo la retirada de sus hombres, cuando muere. Con un lanzazo, no puede desenvainar la espada, y cae allí lo masacran. Cuando sucede eso, el resto de los expedicionarios vuelven a Cebú, hay 3 naves, pero en Cebú ya no están muy convencidos de su alianza, porque no han conseguido, a pesar de que le habían dicho que le prestaban ayuda nativa para que los acompañara, y Magallanes no quiso aceptar, porque era una demostración de fuerza de los castellanos. ¿Qué ocurre? Bueno, allí iban castellanos, portugueses, iba de todo, hasta algún griego. Pues, ¿qué ocurre? Que preparan una cena y los de Cebú masacran a los que han bajado a cenar. Hay algunos que no bajan y oyen los gritos de los que consiguen llegar a la playa, pero no los consiguen rescatar. En las naves estaba Elcano y estaba Gonzalo de Espinosa. Y hay una tercera nave que incendian porque no tienen tripulantes suficientes para manejarla. Y con esas 2 son con las que llegan a Tidore y pactan con Almanzor. Luego ocurre lo de la Trinidad. La Trinidad, cuando van a partir, se dan cuenta que hace agua en los fondos, es decir, que hay que descargarla entera, hay que arreglarla para intentar el tornaviaje, la primera vez que se intenta. Mientras que yendo por unas latitudes que los portugueses se sabía que no navegaban, sin tocar apenas tierra, la avistan por el Índico Sur y llegando al Cabo de Nueva Esperanza, bueno, esa historia ya la conocemos. Consigue llegar a Elcano. Yo tengo otra. Va, pues pregunta. Tengo varias. Tras el Tratado de Tordesillas, que pasa esa zona del Pacífico, no se conocía. O sea, no... Vale. El Tratado de Tordesillas marca un meridiano, si no recuerdo mal, a 370 leguas. Primero eran menos, luego se llegó a un acuerdo tal, con los portugueses. Hay un meridiano que separa lo que es el este del oeste, por así decirlo. Los castellanos pueden pasar por el este para ir a sus posesiones en América o ir a las Canarias, pero no pueden navegar por el Cabo de Buena Esperanza. Y los portugueses no deben meterse en territorio castellano. Ellos ya debían tener información de la existencia de Brasil y les toca una punta de Brasil. ¿Qué ocurre? Que el meridiano tenía un contrameridiano por el otro lado del mundo. ¿Qué pasa? Que no pueden saber exactamente por dónde va el antimeridiano, porque para la latitud norte o sur era muy fácilmente calculable, fácilmente entre comillas. 2 naves o 2 pilotos en la misma nave tomaban altura y le salían medidas distintas, muy próximas pero distintas, simplemente por el balanceo de las propias naves. Si van varias naves, hay más diferencia, pero siempre es aproximado. Pero la longitud este-oeste, hasta que los ingleses no patentan el cronómetro, no se puede medir realmente en qué puntos está. Por lo tanto, el emperador Carlos V piensa que las Islas Molucas están en su zona de marcación y los portugueses en la suya. ¿A quién le salió bien? A Carlos V. Estaban en la demarcación portuguesa y pagaron por ella 350.000 ducados en oro, en varios pagos, eso sí, y con una condición de retroventa porque las cortes castellanas no querían que se produjera ese negocio, pero el emperador, siempre falto de fondos, aceptó la oferta de su cuñado. Entonces hay ese problema. De hecho, las Filipinas,
cuando se va a las Filipinas, la expedición de Legazpi, no se abren las órdenes hasta que están en alta mar, porque pensaban que iban a Nueva Guinea, o por lo menos era lo que pensaba o dijo Urdaneta, que ya era fraile agustino y había sido requerido por Felipe II, como había navegado por esos mares, y había dicho que él era capaz de hacer volver una carreta desde el otro lado del océano a Nueva España. Entonces, el problema es que no se sabe exactamente, están cerca, pero estaban del lado portugués. Hay que recordar que cuando Colón se presenta en Salamanca para presentar su proyecto de ir hacia el oeste, él piensa que es de la línea de Ptolomeo, que el diámetro del ecuador de la Tierra son 22.000 kilómetros y no lo que había dicho Erastótenes en el siglo III a.C., que eran 39.900, casi calcula los 40.000, que era lo que decían los sabios de Salamanca. Por eso oponían esa resistencia. Creo que te he contestado. Sí. Vale, es que me voy. Tenemos una pregunta en el chat. Ah, vale. Ya que quedan 10 minutos, por lo menos, hacerle. Perdona, yo tenía una curiosidad. Sí. Lo de los niños en las expediciones, ¿eso era normal? Sí. ¿Que fueran niños? Sí, era del todo normal, porque normalmente para ser marinero había que haber sido grumete y antes de grumete paje. Entonces eran normalmente familiares de los que iban a bordo. A raíz de la religiosidad de los misionarios, ¿hubo misioneros o religiosos en la expedición? Sí, la pregunta es, ¿a raíz de la religiosidad de los expedicionarios hubo misionarios o religiosos en la expedición? En cualquier expedición partiendo del Reino de Castilla siempre había religiosos. Además, hay un momento dado que los portugueses, allí desde Ternate, tratan de envenenar el pozo de los castellanos en Tidore, pero el pater portugués le puede la conciencia y hace llegar noticia por medio de un esclavo que tenía el pater, al pater castellano allí en Tidore, y evidentemente evitan que todos mueran envenenados. Entonces sí que siempre hubo misionarios y religiosos. ¿Alguna pregunta más? La unidad está en los toneles, ¿qué significa? Que Mira, se podían esquivar X toneles. Claro, pero el problema de los toneles es que los toneles tenían distintas capacidades según donde se hicieran. Para que lo entendamos, todos sabemos lo que es, ¿cómo se llama aquí? Un ferrado, ¿no? Un ferrado, los ferrados más grandes de Galicia están en la zona de Bergantiños, en la zona de Carballo, son 600 y pico metros. Es una medida anterior al sistema métrico decimal. Pero es que un mismo ferrado, con el mismo nombre, en la zona de Pontevedra es de 300 y pico. Esos son los dos extremos. Pues con los toneles nos puede pasar algo lo mismo. Un tonel fabricado en La Coruña no era igual que un tonel fabricado en las 5 villas del Cantábrico que uno fabricado en Huelva. Es decir, que son medidas siempre aproximadas. Y son medidas de desplazamiento, no de carga en sí. La medida es el desplazamiento, el porte de la embarcación. Sí, el arqueo. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más. ¿Hay alguna? Nada, pues muchas gracias por su asistencia. Me ha encantado estar aquí porque aquí es donde yo estudié la carrera de Historia.